Yuca de Samboca, samorenguesa, para ir a Saña hay que... José Ricardo es magistrado en la Audiencia Nacional. Ha sido conocido por muchas de sus sentencias, todos con un contenido muy avanzado. Es un juez fundamentalmente valiente y ha demostrado un poco su, su categoría profesional cuando el Consejo General del Poder Judicial caducado, en algunas ocasiones, no le ha otorgado amparo ante situaciones de presión al Poder Judicial, que es para lo que está el Consejo General del Poder Judicial, para amparar a los jueces cuando nos vemos inquietados en nuestra independencia. Bueno, pues no solo es así la presentación de José Ricardo, sino que él además es el único juez de este país que ha participado en los tribunales penales internacionales en La Haya. Él intervino en el juicio por los crímenes de guerra de la Yugoslavia, cuando se juzgaron los casos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad a los responsables de aquellas matanzas que nos conmovieron durante los años 90, y en la actualidad sigue siendo miembro del Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para desempeñar funciones de supervisión. Es muy largo, él me dijo que lo acortara, tuvimos ahí un rifirrafe, para la supervisión del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda. En este momento él continúa activo en esta función. Tuvimos un rifirrafe porque él dice, no, pon experto en justicia internacional. Digo, no, vamos a poner esto porque si en el Consejo no te amparan, vamos a reivindicarte nosotros aquí. Y bueno, esta es un poco la presentación que os quiero hacer, y yo creo que lo veréis a lo largo de la exposición de José Ricardo. Él no hace su título con interrogación, sino que lo afirma. En tiempos de guerra también hay derechos. Lo que pone en interrogación es el subtítulo: ¿qué podemos esperar de la justicia internacional? Yo creo que es un debate muy interesante, y sobre todo con el telón de fondo de las guerras de Ucrania y las guerras de Gaza. Lo que sí les tengo que decir es que, bueno, pues he asistido durante estos 3 días a estas magnifiquísimas conferencias de las que ustedes forman parte importantísima de ellas. Yo francamente creo que hemos sido testigos esta mañana de un semillero de las futuras personas que transformarán el país y conseguirán que los derechos humanos prevalezcan y resplandezcan, y de ese, podríamos decir, tapiz de césped que crece silenciosamente, que nos comentaba Iñaki Gabilondo, y que realmente, bueno, pues también hace surgir muchísima esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo francamente creo que estamos aquí entre personas que tenemos una comunidad de intereses, que es fundamentalmente los derechos humanos en relación con la inmigración, en relación con cualquier otra cuestión. Entonces, bueno, pues por supuesto, mi felicitación a todos ustedes por la magnífica elección, por verse en definitiva implicados en toda esta cuestión, y fundamentalmente ahora que estamos muy próximos al cierre, pues encontrarnos con que ya estamos en el 20 en el 20 aniversario, bueno, en la 20 celebración de estas jornadas, lo cual en definitiva es muchísimo teniendo en cuenta la propia temática de las jornadas. No es fácil, pasar de la quinta. No es absolutamente improbable pasar de la 10ª, y es absolutamente imposible pasar de la 15ª, y es increíble llegar a la 20ª, ¿no? Entonces, el que en este momento estemos terminando las 20ª jornadas sobre derechos humanos e inmigración, yo creo que merece felicitación absoluta a los organizadores, a todos los organizadores, a todos los que lo hacen posible, y a todos ustedes, que son precisamente quienes además de alguna manera las reciben y las hacen posible. Bueno, entro ya en materia. Vamos a ver, yo lo que sí les quiero decir,
me dijo Luis Carlos, elige tú el título. Ya nos ha comentado Luis Carlos un poco de qué va. Yo lo único que les quiero poner de manifiesto es que sí, que efectivamente es muy importante tener en cuenta el telón de fondo, las dos guerras que en este momento más nos atrapan, pero que hay que darse cuenta de que no son ni mucho menos las únicas guerras que en este momento acontecen en el mundo. O sea, ni mucho menos las únicas situaciones de violaciones masivas de derechos humanos violentos que se hayan podido o se estén produciendo. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Estas son llamativas, estas son especialmente cruenta una, otra, por razones diferentes, y probablemente lo que tienen es lo que han tenido probablemente otros conflictos, o sea, que están muy presentes en nuestros medios de comunicación. Por distintas razones. Afortunadamente las estamos viendo y nos permiten concienciarnos un poco sobre esto, sobre lo que vamos a hablar, el tema de los derechos en la guerra, etcétera. Yo lo único que pretendo es, bueno, pues a lo mejor efectivamente deslizo alguna de mis opiniones, pero sobre todo voy a tratar de ponerles de manifiesto pues cuál es el estado de la cuestión, como dirían en otros sitios, el estado del arte. Y bueno, pues ustedes de alguna manera saquen sus conclusiones, o ustedes o vosotros sacar vuestras conclusiones y responder a la pregunta. Yo francamente os diría que bueno, pues que probablemente lo que no haya que hacer es nunca, yo os estoy anticipando una pista del final, perder la esperanza. O sea, lo cual pone de manifiesto que las cosas no están precisamente muy bollantes ni lo que las conclusiones que saquemos sean realmente muy positivas. Esto, yo francamente creo que hay muchos elementos que nos permiten ir conectando las distintas intervenciones. Yo diría que esto de los derechos de la guerra, etcétera, tiene muchísimo que ver con algo que nos contó Miquel Azcue, con eso de los puntitos. Es decir, la guerra en el fondo significa convertir en puntitos a los demás. O sea, entonces, ¿os acordáis cuando nos comentaba lo de el pasaje de la película del tercer hombre, cuando hay una conversación en el Alto de la Noria y se les dice, mira, ves esos puntitos? Y esos puntitos son seres humanos. Y el problema fundamentalmente es que son seres humanos que se convierten en puntitos. Y no tienen más que eso, son puntitos. Entonces la guerra, en el fondo, lo que hace es convertir a los seres humanos en puntitos. Y bueno, pues lo que se trata es de ver de qué manera esos puntitos dejan de ser puntitos y realmente se convierten en algo más que eso y permiten efectivamente, bueno, pues tratar de ver efectivamente de qué manera, qué soluciones, etcétera. Luego, yo creo que, por eso les voy a hacer, ya les digo, un pequeño dibujo de cómo se ha ido produciendo la evolución de algo que me parece muy importante. Es decir, si buscan ustedes soluciones en el derecho interno de los Estados, no se va a solucionar en el derecho interno de los Estados, aun a pesar de que, de que probablemente les refiera un poco de lo que podría ser la jurisdicción universal que algunos Estados tienen y que en el fondo no significa más que el ejercicio de derecho internacional por parte de los Estados, de los derechos internos. Pero lo que sí les quiero significar como idea fundamental es que cuando estamos hablando de los derechos dentro de la guerra, en cualquier caso estamos hablando de derecho internacional. El derecho internacional lo que viene a ser es un derecho, como otro derecho cualquiera, lo único que se refiere a las relaciones de los Estados. Entonces, hay muchas teorías sobre si es un derecho, si son dos derechos, etcétera. No tiene importancia. Yo voy a tratar de ser lo menos jurídico posible y contarle las cosas, porque yo creo que también los ciudadanos necesitan saber de derecho, independientemente de que seguro que también hay aquí oyentes o asistentes que sean juristas y que, por lo tanto, a lo mejor exijan un poco más de precisión. Pero bueno, lo que les vengo a decir es que, el derecho internacional es un derecho que efectivamente convive con el otro derecho, que en el fondo, yo, desde mi punto de vista, es el mismo derecho, lo único que uno actúa internamente y el otro en el ámbito internacional en las relaciones de los Estados. ¿Qué es lo que
¿Cómo nació el derecho internacional? Pues yo, de la misma manera que Manuela esta mañana se ha referido a un jurista del que hablaremos luego también, yo les voy a referir a otros juristas que son españoles también. O sea, ¿por qué no? Vamos a hacer un reconocimiento de los juristas españoles. Hay, bueno, pues en la época precisamente del descubrimiento de América y de la colonización de América por parte de España, digo colonización en el sentido porque fue así. Bueno, pues efectivamente se elaboraron muchas teorías y hubo un movimiento cultural y universitario muy fuerte en España y concretamente en la Universidad de Salamanca. Y entonces, bueno, pues surgió un personaje especialmente relevante, o sea, como fue Francisco Vitoria. Francisco Vitoria, que no es el nombre de una universidad ni de una asociación judicial, sino la de un jurista. O sea, pues se fue el primero que elaboró, pues bueno, pues eso, efectivamente que tenía que haber un derecho. En realidad era una necesidad que ya se había visto y que se había percibido. Lo único que en aquel momento se estaba produciendo una transformación del mundo, se superaba el feudalismo y se entraba en otras concepciones del Estado. Y entonces un personaje como Francisco Vitoria, o sea, un intelectual, yo creo que era un dominico, de la Escuela de Salamanca, lo que hace es que, bueno, pues elabora el concepto de soberanía, de la necesidad de que efectivamente pues todas las controversias se resolvieran de igual a igual, no en definitiva por la vía de la fuerza, y de que efectivamente, bueno, pues se elaborara un derecho internacional que sirviera para ello. De este jurista, bueno, pues fue seguido por otros juristas, o sea, Francisco Suárez, un poco después. Y realmente, bueno, pues la gran presencia, la gran importancia de los juristas españoles parece que se eclipsó cuando de pronto pues entraron los juristas holandeses, o sea, sobre todo Grocio, Pufendorf, y lo que en aquel momento era Salamanca, de pronto fue La Haya. O sea, y realmente, bueno, pues es verdad que La Haya ha permanecido hasta ahora y ha conseguido por ser el lugar del derecho internacional, y han conseguido además que se les reconozca internacionalmente como el lugar de nacimiento del derecho internacional. Y es mentira. El lugar de nacimiento del derecho internacional, o sea, por lo menos de las bases teóricas del derecho internacional, está en Salamanca, en una palabra. Porque también Francisco Suárez fue jesuita y estuvo en la Universidad de Salamanca, lo único que luego pues pasó a otras universidades europeas, etcétera, etcétera. Son realmente los primeros españoles realmente universales desde el punto de vista cultural. Bien, la cuestión está en que pegamos un salto. Bueno, lo que es importante en aquella época es que ya hay una construcción de un Estado moderno donde aparecen las soberanías nacionales y donde los Estados realmente se tratan de tú a tú. Y fundamentalmente hay un hito histórico que es precisamente el tratado que pone fin a la guerra de los 30 años y de los 80 años y de los 30 años. De los 80 años, que era la guerra de España, bueno, de los reinos hispanos con los reinos de los Países Bajos, que después de 80 años, y coincidiendo también con en aquel momento la guerra entre alemanes, franceses, etcétera, que era la guerra de los 30 años, y es la paz de Westfalia. De Westfalia, como quieran decir. Entonces, a partir de ese momento, o sea, eso marca un hito importantísimo porque marca los primeros pasos de la formación del Estado moderno, de los Estados tal como nosotros los entendemos. Hasta ese momento no existían Estados, o sea, como nosotros los entendemos ahora, y a partir de ese momento sí, y todavía se conserva ese concepto de Estado moderno, y únicamente lo que al final se terminan construyendo es de qué manera cabe la posibilidad de, bueno, pues de incidir dentro de esas soberanías del Estado, porque los Estados tampoco pueden hacer todo lo que quieran, ni con respecto a sus ciudadanos, ni respecto de otros. Y entonces construir todo lo que es el derecho a la guerra. Realmente el sentido que tiene podíamos continuar, ¿no? y buscando otros juristas que han elaborado el derecho internacional, que han sido especialmente importantes. Bueno, yo únicamente lo que me voy a referir, porque todo está además muy relacionado con el tema de la guerra, del derecho a la guerra, del derecho dentro de la guerra, etcétera, etcétera, del jus ad bellum, jus in bellum, etcétera, etcétera. Y otro de los juristas, o sea, que yo creo que hay que necesariamente poner de manifiesto es Hans Kelsen, que lo habrán oído ustedes, que tiene un libro que yo creo que es absolutamente paradigmático de todo lo que estamos diciendo, que es precisamente la paz a través del derecho.
que lo que pone de manifiesto es precisamente el que realmente el derecho, es decir, llámenlo ustedes, o sea, el derecho como precursor de la justicia o como formando parte de la justicia, que determina el que efectivamente la finalidad fundamental es la pacificación del mundo. Bueno, ¿cuál es el derecho primero que surge, que tiene relación con la guerra y cuándo surge? Estamos hablando del derecho internacional humanitario. ¿Cuándo surge el derecho internacional humanitario? Que es el derecho que regula inicialmente la guerra, que establece las prohibiciones, las formas en cómo se tienen que actuar, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que el surgimiento es un tanto curioso, es un tanto que merece la pena, es simplemente anecdótico, y se lo voy a contar, me parece interesante. Y es que, bueno, pues hay un personaje, o sea, que era un suizo, que se llamaba Henri Dunant, que, bueno, pues participa en una guerra, como eran las guerras del siglo XIX, una guerra, vamos a ver, que en realidad las guerras del siglo XIX lo que tenían como característica era que no eran unas guerras que afectaran mucho a la población civil, era una guerra entre ejércitos. El problema es que eran ejércitos que chocaban y producían muchísimas bajas entre los ejércitos. Y concretamente en la guerra esta que participó Henri Dunant, que era la guerra de Solferino en Italia, pues bueno, pues él lo que vio era que se había producido una situación catastrófica de muertes de personas. Y que realmente a los únicos que se atendían eran a los animales. En los ejércitos tenían muchos veterinarios, pero no tenían médicos, porque eran mucho más importantes los veterinarios, porque los veterinarios eran realmente a los que cuidaban los caballos y efectivamente a los medios que se utilizaban para la guerra. Pero claro, no importaban los soldados, lo que importaban eran los caballos. Entonces él escribió un libro que era Recuerdos de Solferino, cuando regresó de Solferino, y pues un libro que tuvo muchísimo éxito, fue un auténtico bestseller de la época. Y entonces, pues bueno, pues este bestseller propició efectivamente que unos años más tarde, en 1864 por ahí, se creara la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja, bueno, quitemos lo de la internacional, ya es posterior, pero la Cruz Roja, y en definitiva el primer tratado internacional en materia de la guerra, que era fundamentalmente el tratamiento de los heridos en el campo de batalla, que fue en esa época, en 1864, que dio lugar al primero de los convenios de Ginebra. Y la cuestión está en que como les digo, vamos a ver, Dunant, o sea, pues se le tiene por el fundador de la Cruz Roja, es en Suiza, lógicamente, entonces la Cruz Roja, si ustedes ven, es la Cruz Roja, que tiene que ver con la propia bandera de Suiza, que es una cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo está muy vinculado con esa situación. Entonces, a partir de ese momento, pues se empiezan a crear otros instrumentos internacionales, o sea, como son, en definitiva, en vez de los heridos en campo de batalla, pues los de los náufragos en alta mar, y se van creando los otros tratados internacionales hasta 1949, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Este es el surgimiento de realmente del derecho internacional humanitario. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con algo que comentó esta mañana Manuela, y es precisamente el reconocimiento del otro, de que efectivamente el otro empieza a ser importante. Después de que la humanidad durante mucho tiempo, pues en un planteamiento probablemente absolutamente individualista, no percibía a nadie más que al propio ser, de pronto se descubre al otro y se utiliza probablemente la empatía, la compasión, todos estos valores que aparecen a partir de un cierto momento y que se convierten en valores fundamentales dentro de la cultura de la Ilustración. Y dan lugar precisamente a este surgimiento, y estamos hablando de actos extraordinariamente vinculados con el desarrollo de la civilización moderna. En definitiva, nos damos cuenta que todo el derecho de la guerra surge precisamente por la evolución de la civilización. Son actos derivados de nuestro sentido de civilización. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente todo esto se ha tenido que desarrollar, se ha desarrollado muchísimo. Ya surgieron en aquel momento pues determinado tipo de
determinado tipo de planteamientos. O sea, hubo, por ejemplo, pues lo que son los principios al finales del siglo XIX, los principios de San Petersburgo, que son, en definitiva, perfectamente vigentes, y cuando les digo que pongan ustedes como telón de fondo a la guerra de Ucrania y de Palestina, las dos, en este sentido, pues se darán cuenta cómo no se respetan en este momento ni siquiera los principios de San Petersburgo. O sea, los principios de San Petersburgo vienen a establecer que las operaciones militares, o sea, tienen que estar de alguna manera salvaguardar una serie de principios. El primero de ellos es el de la necesidad militar. O sea, no se trata vamos a ver, el sentido de la guerra siempre ha sido, en aquellas épocas, no la causación de las mayores bajas posibles civiles y militares, sino simplemente de alguna manera, afectar al otro ejército, debilitar al otro ejército para ganarles, pero no destruirles. O sea, no era un sentido de destrucción, era otro sentido diferente. Yo creo que la humanidad ha ido a peor en ese sentido, ¿no? No de cuando efectivamente se planteó estos principios de San Petersburgo. El primero que les digo, la necesidad militar. Solamente aquellos actos que sean absolutamente necesarios desde el punto de vista militar son admisibles. En segundo lugar, en definitiva, el principio de distinción. O sea, hay que distinguir lo que es militar de lo que no es militar. Y no se puede atacar lo que no es militar. En tercer lugar, el principio de precaución. O sea, no se puede atacar indiscriminadamente y sin tener en cuenta que se pueden causar otras bajas civiles u otras bajas que puedan tener relación, o sea, que no tienen relación con el objetivo militar principal. Y luego el principio de proporcionalidad. Eso se elaboró a finales del siglo XIX y, sin embargo, tenemos que, por ejemplo, no se respeta de ninguna manera ni la guerra de Ucrania ni la guerra de Palestina. Hay, dentro de la evolución que les estoy comentando, bueno, pues aparecen efectivamente pues una serie de convenciones muy clásicas, muy importantes, o sea, que son las convenciones ya no del derecho de Ginebra, sino del derecho de la Haya. La Convención de la Haya. Hay vamos a ver, simplemente una exposición de motivos, un prólogo que contiene lo que se llama la cláusula Martens, que es en definitiva una declaración que ha servido para los juristas como una declaración de principio efectivamente del trato humanitario, de la necesidad de que no es posible realizar actos fuera de este sentido, fuera del sentido humanitario, ¿no? Y eso además es un elemento inspirador de absolutamente toda la legislación en la materia. El derecho humanitario, luego ya les digo, el internacional humanitario continúa luego, aparte ya de los cuatro convenios, o sea, el último ya les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, con los protocolos, y en definitiva ya no solamente se contemplan lo que es los conflictos internacionales, sino los conflictos internos. Pero bueno, junto con esto, yo lo que realmente creo que es importantísimo es darse cuenta que el siguiente paso, porque dices, vale, muy bien, tenemos aquí un derecho que lo que viene a decir es que la guerra se tiene que hacer de una determinada manera, y de que realmente si la guerra no se hace de determinada manera, ¿qué pasa? ¿De qué manera se piden responsabilidades? O sea, ¿qué son? Responsabilidades internacionales de Estados, responsabilidades de personas. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el tema? ¿Comprenden cuál es el problema? Es decir, una cosa es que haya derecho y otra cosa es cómo se piden las responsabilidades por el incumplimiento del derecho. Porque efectivamente los tratados internacionales relativos al derecho internacional humanitario lo que establecen es una serie de obligaciones que, en el caso de que se infrinjan, sobre todo a partir de cierto momento, son crímenes de guerra. El problema fundamentalmente es que eso es un concepto moderno, no surge así por las buenas desde el principio. El problema de cómo se tenía que pedir las responsabilidades surge realmente, verdaderamente, bueno, hay algunos tratadistas suizos, etcétera, Moinar, etcétera, que hablaban de la necesidad de un tribunal internacional, etcétera, etcétera, pero realmente esta cuestión verdaderamente no se plantea sino hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que fue en el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial, lo que se plantea, por una parte, es la creación de la Sociedad de Naciones, de la que nos ha hablado esta mañana
Manuela, nos ha hablado de un personaje importantísimo, yo creo que de la misma manera o al mismo nivel que los otros juristas, que era Rafael Altamira, un señor de Alicante que luego murió en México, exiliado en 1950 y tantos, tuvo que marcharse porque en la guerra, pues en el 36 le persiguieron, le quisieron fusilar y el pobre hombre se tuvo que marchar de España, y ya le digo que murió en México. Pero este hombre fue precisamente el primer juez del Tribunal Internacional de Justicia, del precedente de la Corte Internacional de Justicia. Y además fue uno de los individuos que participó en la elaboración de todo el entramado de la Sociedad de Naciones en aquel momento. Entonces, es un individuo absolutamente desconocido. Ustedes preguntan a juristas aquí en España quién es Rafael Altamira y prácticamente, como decía Manuela, nadie conoce a Rafael Altamira. O sea, se conocen a lo mejor a otros, pero Rafael Altamira, simplemente, ¿cuál es el problema? Pues que murió en el exilio y ya está, punto. Y no se han reivindicado de la misma manera que no se han reconocido a personas que, en definitiva, pues lo que ocurre es que tenían un pasado republicano o un pasado que implicaba, en definitiva, en fin, que no eran del régimen político existente hasta cierto momento en España. Bueno, la cuestión está en que en 1918 se firma el Tratado de Versalles, y lo que se hace, yo creo, como cuestión fundamental es elaborar, hay un artículo, no recuerdo cuál es, el 242 y tal, que es el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional y el establecimiento de responsabilidad penal internacional, individual. Lo que caracteriza a la responsabilidad penal es que son de personas. Ahora se viene a reconocer la responsabilidad de corporaciones, de personas jurídicas, pero en aquel momento solamente se reconocían la responsabilidad de personas físicas. Y entonces lo que se hace es empezar a crear un derecho penal y sobre todo unos tribunales, un sustrato institucional que permitiera realmente el demandar responsabilidad penal individual de personas individuales, y concretamente a quien se pretendía juzgar fundamentalmente, aunque no únicamente, era al Kaiser Guillermo II, que luego no lo pudo ser porque resulta que luego Holanda pues no concedió la extradición, le protegió, bueno, pues una serie de desastres internacionales, porque al final lo que nos encontramos es que hay muchos desastres internacionales y que el derecho penal no es demasiado eficaz por esa cuestión, y al final no se pudo llevar a cabo. Pero ahí queda esa cuestión, el establecimiento, por una parte, de un Tribunal Internacional de Justicia, donde en el 36, luego cuando huyó de España Rafael de Altamira, se volvió a reintegrar al Tribunal Internacional de Justicia, y le admitieron en el Tribunal Internacional de Justicia, y pues un Tribunal Penal Internacional con capacidad de poder juzgar crímenes internacionales. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial, donde, pues con el precedente pues se crea, pues a partir de 1948, de la Carta de Londres, etcétera, etcétera, se crea un tribunal militar, el Tribunal Militar de Nuremberg, donde se juzgan los crímenes fundamentales cometidos por los altos políticos y militares nazis. Esto ha determinado, pues efectivamente, es decir, podríamos decir una quiebra de la impunidad absoluta. Lo que pasa es que, pues también hay que reconocer que es bastante dudoso el que un tribunal, porque hablar de tribunal internacional, del Tribunal de Nuremberg, yo, desde mi punto de vista, es excesivo. Los filósofos del derecho internacional lo cuestionan mucho y vienen a decir que, porque en el fondo es un tribunal de vencedores o vencidos. Lo que realmente yo creo que es más importante es que, pues a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues no se cogió y se fusiló o se ahorcó a todos los genocidas nazis o a todos los criminales nazis, sino lo que se hizo fue juzgarlos por un tribunal que efectivamente pues se compuso de la manera que en aquel momento lo permitía la geopolítica del momento. Y se hizo tanto el Tribunal de Nuremberg como el Tribunal de Tokio, que elaboraron muchos juicios, y luego, pues por otra parte, también por parte de Alemania se han realizado muchísimos juicios en relación con este tema.
Esto ha estado así desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues realmente, bueno, pues marcó una época, marcó un nuevo tiempo, pero un nuevo tiempo también de la pacificación del mundo. De alguna manera, bueno, pacificación no es cierto, pero de la no aparente necesidad de ningún tribunal penal internacional hasta precisamente la época de la Guerra de los Balcanes, donde, bueno, pues ustedes conocen que como consecuencia de la muerte del mariscal Tito, pues se produjo la eclosión de todos los nacionalismos de la antigua Yugoslavia, y donde, bueno, pues la gran Serbia no permitió que las distintas repúblicas que se independizaron pues obtuvieran la independencia, y entonces entró en guerra, pues, o sea, con todas ellas, especialmente con Bosnia y Herzegovina y con Croacia, ¿no? Entonces, bueno, pues especialmente sangriento fue el tema de Croacia, de Bosnia y Herzegovina, donde realmente, bueno, pues fue una escisión, vamos a ver, no fue exactamente Serbia, sino que fue una escisión del propio Bosnia y Herzegovina, de lo que en aquel momento se llamaba la República Srpska, o la República de Serbia, la que en definitiva se revuelve y comienza una especie de guerra civil apoyada internacionalmente por la propia Serbia. Y esto, bueno, pues con todos los horrores de la guerra, con unas situaciones de limpieza étnica espantosas, y que, bueno, pues además con una criminalidad sexual bestial, porque se trataba en aquel momento de crear aterrorizamiento de la población civil en grado sumo, y entonces, pues la comunidad internacional percibió que era el momento de crear otro tribunal internacional ad hoc, específicamente ad hoc, dentro de Naciones Unidas, para solventar esta cuestión. Y se crea el Tribunal de la Antigua Yugoslavia. Precisamente, muchos de ustedes habrán visto lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina. Fue la primera guerra televisada, donde veíamos las imágenes terribles de lo que ocurría, etcétera. Y yo lo veía. Luego, bueno, pues tuve la ocasión de participar en estas cuestiones, pero yo en aquel momento era un espectador como ustedes. Lo mismo ocurrió en Ruanda, donde los Hutus, bueno, pues por unas cuestiones y tal, comenzaron a atacar a los Tutsis y crearon, pues eso, un genocidio de más de 800.000 víctimas. Eso durante todo este tiempo. Luego se han creado también otros mecanismos no ya auspiciados desde Naciones Unidas, mejor dicho, no dentro de Naciones Unidas, sino auspiciados por Naciones Unidas, que son los tribunales mixtos, que son tribunales locales, donde únicamente Naciones Unidas lo que ha hecho es que ha promovido su instauración y ha controlado de alguna manera la propia existencia de los tribunales, y son los de Sierra Leona, los de Camboya, etcétera, etcétera. Algunos más locales, por ejemplo, el propio de Bosnia y Herzegovina, y otros, pues bueno, pues más a instancia de la propia Naciones Unidas. Y bueno, pues vamos a ver, han estado, bueno, el último de los tribunales creados ad hoc, bueno, pues tiene más que ver con el tema de terrorismo, ha sido como por el asesinato de Rafah Hariri en Líbano, que dio lugar precisamente a la instauración del tribunal, pero por un asunto de terrorismo, para investigar el terrorismo, o sea que fue, bueno, pues sospechosamente realizado por Libia, sobre el Líbano, etcétera. Y bueno, pero este ha sido un auténtico desastre como tribunal. Pero bueno, podríamos decir que este es el devenir de tribunales internacionales hasta el momento. Se ha actuado la justicia internacional también por los tribunales locales, y fundamentalmente por la utilización de la jurisdicción universal. Durante varios años, durante bastante tiempo, por ejemplo, en España pues se ha utilizado ampliamente la jurisdicción universal. En España, por ejemplo, se ha juzgado asuntos relativos a Argentina. O sea, y bueno, eso ha provocado pues que efectivamente durante mucho tiempo pues efectivamente la Audiencia Nacional tuviera una proyección internacional como un tribunal internacional, sobre todo el asunto Pinochet famoso. No sé si ustedes lo recordarán, o sea que se lanzó una orden de detención internacional contra Pinochet, y Pinochet fue detenido en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, el propio éxito de las actuaciones de los tribunales, del Tribunal Español, de los tribunales españoles, determinó al final que, bueno, pues
las propias autoridades españolas pues promovieran modificaciones legislativas, sobre todo por presiones tanto de China como de Israel, y provocó finalmente pues que se eliminara prácticamente la posibilidad de actuación de la jurisdicción universal. Esto es desde el punto de vista institucional, o sea, cómo ha funcionado la audiencia, o sea, cómo ha funcionado, ya le digo, los tribunales internacionales. El tema es, ¿qué legislación es la que se ha aplicado? Bueno, pues la legislación que se ha aplicado en realidad es, por una parte, la que ya hemos comentado, o sea, todo lo que es el derecho internacional humanitario, todo lo que son los convenios de Ginebra y los protocolos del convenio de Ginebra, pero luego también, en definitiva, o sea, lo que se... vamos a ver, se me olvidaba el más importante de todos, o sea, que era precisamente la Corte Penal Internacional, o sea que tenía tantas ganas de hablarles a ustedes de la jurisdicción universal, que precisamente el último de ellos, o sea, que se creó en 1988 y luego entró en vigor en el 2002, pues que fue precisamente una corte de alguna manera relacionada con Naciones Unidas, pero que no es una Corte de Naciones Unidas. Eso lo tienen ustedes que tener en cuenta. No es una Corte de Naciones Unidas, hay una asamblea de Estados partes, que son los que rigen los destinos de la Corte Penal Internacional, pero es verdad que Naciones Unidas tiene mucho peso dentro de las decisiones del Tribunal Penal Internacional, porque se reconoce la posibilidad de que inste el propio Tribunal Internacional la actuación del Tribunal Penal Internacional, como lo mismo que la paralización de actuaciones. Vamos a ver, la Corte Penal Internacional, que es la que tendría que funcionar en este momento, el problema es que, bueno, pues está en este momento ratificada por 124 estados, ha estado por más estados, pero hay algunos que se han salido, pero lo más grave de todo es que realmente la Corte Penal Internacional no está ratificado por los más importantes países, ni por Rusia, ni por Estados Unidos, ni por Israel, ni por China, con lo cual es una corte muy importante desde el punto de vista de que sus resoluciones son muy tenidas en cuenta porque componen la jurisprudencia internacional en materia de crímenes internacionales, pero, sin embargo, o sea, el tema es que no tienen capacidad de afectar realmente a estos grandes países. Ello realmente es un grandísimo problema desde el punto de vista realmente de la eficacia de la Corte Penal Internacional. Es verdad, o sea, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría hacer que la Corte Penal Internacional pudiera actuar, pero el problema es que se tienen que dar cuenta que estos propios estados que no están dentro de la Corte Penal Internacional están en el propio Consejo de Seguridad y no van a tirar piedras contra su propio tejado. Con lo cual realmente no es posible de ninguna manera que realmente la Corte Penal Internacional actúe en estas situaciones. Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos pedir, aparte ya de que efectivamente hubiera una ratificación generalizada de países de la Corte Penal Internacional? Pues bueno, pues también otras muchas cosas, como por ejemplo, efectivamente, que la Corte Penal Internacional pues tuviera muchos más recursos, tuviera una policía propia, tuviera la posibilidad, efectivamente, no solamente ya de resolver las cuestiones penales, sino realmente tuviera la posibilidad de alguna manera, de a través de ella, bueno, pues establecer un sistema eficaz de reparación de los daños causados, etcétera, etcétera. La Corte Penal Internacional, bueno, pues es una buena idea, está muy bien, pero realmente tiene muy pocas posibilidades de operar. Ya veremos ahora cómo ha actuado la Corte Penal Internacional en relación con Ucrania y Palestina. Únicamente que me quería ir a lo que se estaba comentando, a cuál es la legislación que se está aplicando por la Corte Penal Internacional y en general por los otros tribunales, o sea, que han estado operando durante todos estos años. Y fundamentalmente nos encontramos que, aparte de toda la legislación esa que les comentaba, que era la legislación en materia de derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales al convenio de Ginebra, pues bueno, lo que tenemos es, en definitiva, pues es la existencia de los crímenes internacionales distintos del derecho internacional humanitario, que serían, en principio,
los crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad, como los llamamos en España, y el crimen de genocidio. Y luego el crimen de agresión, que sería uno de los últimos crímenes. Vamos a ver. El problema que ha existido respecto de todos estos crímenes es fundamentalmente que han surgido históricamente de una manera muy diferente. Lo primero, por ejemplo, en relación con los crímenes de lesa humanidad, no hay ningún tratado internacional que regule los crímenes de lesa humanidad, sino únicamente lo que ocurre es que si vienen reconocidos en el estatuto, bueno, tanto en los estatutos de los tribunales internacionales ad hoc como en el estatuto de la Corte Penal Internacional, y donde ahí viene la regulación. Pero en principio no existe un convenio y podríamos decir que son, vamos a ver, de tipos más abiertos y realmente de una concepción más moderna en su elaboración. El problema fundamentalmente que tenemos es que el crimen de genocidio, porque vamos a ver, el tema del genocidio es verdaderamente, vamos a ver, todo el mundo, todos ustedes tienen probablemente perfectamente una idea propia de lo que es el genocidio. Todo el mundo piensa y cree saber qué es el genocidio. Todo el mundo enseguida le viene a la boca la palabra genocidio. No, eso es un genocidio. Eso ha sido un genocidio históricamente, lo que ocurrió con los armenios y los turcos, o lo que ocurrió durante la guerra civil, o lo que ocurrió durante no sé qué. Esto es un genocidio. Pero claro, el problema fundamentalmente es que no estamos hablando de un concepto puramente sociológico, un concepto puramente vulgar de genocidio. Estamos hablando de que el concepto de genocidio es un concepto jurídico, elaborado precisamente a partir de un tratado internacional de genocidio. Y el Tratado Internacional de Genocidio, que se elaboró en 1948, es un tratado realizado en un momento histórico extraordinariamente complejo, donde había una división de bloques importantísima y donde nos encontramos con que los bloques, se estaban mirando de reojo unos a otros de una manera absolutamente, sin piedad, de tal manera que no se iba a permitir de ninguna manera que hubiera nada que, pudiera ser, mínimamente afectante a sus propios intereses. Entonces, claro, eso ha provocado que efectivamente, cuando nos planteamos el tema del genocidio, pues sea muy complicado, porque se ha llenado de requisitos. Es decir, el genocidio requiere pues una intencionalidad genocida, requiere no solamente una serie de actos de destrucción de grupos nacionales, étnicos, etcétera, requiere una intencionalidad específica y luego, por otra parte, se ha ido creando una jurisprudencia, además, muy tendente a que no sea fácil la utilización del genocidio. Bueno, yo esto todo lo quiero venir y traerlo al asunto, a las guerras que nos sirven de telón de fondo. Y el problema fundamentalmente, la gran pregunta que se hacen ustedes es, bueno, vamos a ver, ¿lo de Palestina es un genocidio, no es un genocidio, o qué es? ¿Crímenes de guerra o qué es? Que, por una parte, lo que nos encontramos es, en definitiva, ¿qué es lo que ocurrió? Hamás tampoco cometió también actos ilícitos. Atacó y mató a más de 1.300 personas. ¿Pero eso qué es? ¿Un genocidio por parte de Hamás sobre la población israelita? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo fue? ¿No lo fue? Vamos a ver, ya, aparte de que efectivamente no podemos considerar de ninguna manera que lo fuera desde un punto de vista, podríamos decir, en esa concepción sociológica del genocidio que todo el mundo más o menos puede tener, el problema es que jurídicamente tampoco. La población israelí no es un grupo étnico diferenciado, para nada, de ninguna manera, ni tampoco se propugna su destrucción, con lo cual quitemos eso. En todo caso, puede ser un crimen de guerra o puede ser un acto terrorista, lo que se quiera. Pero el problema es que el ataque contra la población civil palestina hasta el punto de propiciar su destrucción o de ponerla gravemente en peligro, eso, ¿ustedes qué opinan? ¿Es un genocidio o no es un genocidio? Pero bueno, por una parte, yo no me voy a pronunciar sobre ello, porque efectivamente, yo al fin y al cabo no, bueno, sí, vamos a ver, yo al fin y al cabo estoy en estas cosas de la justicia internacional y nunca se sabe. Yo nunca pensé que me iba a tocar el asunto Karadzic y al final terminé en el asunto Karadzic. Yo recuerdo que una vez me llamaron de una radio francesa para que cuando detuvieron a Karadzic me pronunciara sobre el tema de Karadzic y no sé qué, y luego sobre la sentencia en primera instancia. Y dije, no, yo prefiero no decir nada porque nunca se sabe estas cosas.
o sea, de lo que puede ocurrir, y al final luego me designaron para el Tribunal de Apelación de Carayes, con lo cual muchas veces es decir, mejor te callas, no dices nada, más que simplemente expones lo que hay y ya está, punto. Yo soy un jurista, tengo derecho a opinar como jurista y yo pongo de manifiesto lo que hay como jurista y ya está. Entonces, vamos a ver, es verdad que efectivamente que el tema de la población gazatí es una minoría étnica, o sea, perfectamente diferenciada. O sea, el concepto de grupo humano, o sea, que exige el convenio de genocidio, aquí tenemos un convenio, el convenio de genocidio. O sea, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que efectivamente, de que cuando se construye el concepto jurídico de genocidio se hace sobre la base de la protección de los grupos humanos. Precisamente lo comentábamos hace tiempo. O sea, hay un libro por ahí, el de Calle Este, Calle Oeste, que habla del debate entre Lauterpacht, que fue otro jurista, y yo se lo recomiendo, si ustedes... Es un libro ya hace unos años, pero de verdad es un libro que merece muchísimo la pena, porque es un libro, o sea, es una especie de novela, o sea, es un tratado de derecho penal internacional, manual de derecho internacional, pero que no tiene nada, es decir, es mucho menos técnico de lo que yo les estoy contando de toda la historia. O sea, es un libro que además les va a dar a ustedes una idea de lo que es el derecho penal internacional muy clara, y además sobre todo el debate, o sea, lo que es la protección es sobre todo un libro sobre la protección de los derechos humanos, y cuenta lo que es la protección de los derechos humanos desde la perspectiva individual y la protección de los derechos humanos como grupos. Y entonces lo que viene a decir es, oiga, mire, en la misma época y además con un mismo día de diferencia se aprobaron 2 instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que han sido los instrumentos internacionales más importantes que ha habido, por supuesto, en el siglo XX y probablemente en la historia de la humanidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por otra parte, la Declaración de Genocidio. Se hizo el día anterior la declaración de genocidio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una es del día 9 y el otro es del día 10 de diciembre de 1948. Entonces, la cuestión y la diferencia es que mientras la protección que quería Raphael Lemkin, que es quien propugna la protección del genocidio, se hace sobre la base de la protección de grupos humanos, o sea, porque él estaba preocupado de lo que era el grupo de los refugiados polacos. Además, el libro está focalizado en lo que en este momento está siendo objeto de ataques, o sea, porque en aquel momento, la ciudad donde nacieron estos 2 juristas, donde nacieron 3 juristas, porque también Hans Frank, que fue el ministro de Justicia alemán, de asesor del Führer en toda esta materia de justicia, era también de esa ciudad, que es Leópolis, Liev. O sea, que si ustedes recuerdan, en definitiva, en este momento, los bombardeos en Ucrania, esto pertenecía en su momento a Polonia, no a Rusia, yo creo que estaban dentro de Rusia, luego pasaron a Polonia, bueno, porque ha sido un territorio que ha estado permanentemente cambiando: Rusia, Ucrania, Polonia, Rusia, Ucrania. Y en aquel momento yo creo que pertenecía a Rusia, pero lo que es más llamativo en este caso es que efectivamente vivían dentro de la misma ciudad, en una calle, uno en el este y otro en el oeste. Y era el debate entre los juristas, entre un jurista que propugnaba la protección individual frente al otro jurista que propugnaba la defensa como grupo. Entonces, uno era Raphael Lemkin, que fue el que inventó el término genocidio. O sea, que era un jurista que dedicó toda su vida a promover este concepto, y frente a Lauterpacht, que fue otro jurista que luego terminó su carrera en el Reino Unido, etcétera, que propugnaba la defensa individual de los derechos humanos. Y concretamente, todos estos debates se llevaron a cabo en los juicios de Nuremberg, donde en definitiva fue juzgado Hans Frank, que fue este jurista alemán, importantísimo dentro del régimen del Führer, y que, al final fue condenado a muerte, que yo recuerde, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, en fin, esa es las paradojas de la historia, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que les estaba comentando es efectivamente, estamos hablando de protección de grupos humanos. El problema fundamentalmente que nos encontramos es que se ha negado a diestro y siniestro que por parte de Israel se quiera llevar a cabo la destrucción, sino que son actos simplemente no de castigo, sino de destrucción únicamente de Hamas como grupo terrorista que ataca los intereses de Israel,
y en una acción de legítima defensa preventiva para evitar que esto pueda provocar en el futuro ataques a los intereses, bueno, a la población israelí, ¿no? Y que por lo tanto es guerra legítima y que, bueno, los otros son daños colaterales. El problema es que esto es una negación absoluta del derecho internacional. La cuestión fundamentalmente es cómo se puede abordar esto desde la perspectiva del derecho internacional. Vamos a ver, tenemos por una parte que podría decirse, vale, María, si es un delito de genocidio, pues llevémoslos a la Corte Penal Internacional. Pero el problema es que Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional. Sí ha tenido... Y el problema es que Palestina no es un Estado, sino que únicamente que Palestina sí se ha sido reconocida como un Estado observador de la Corte Penal Internacional, con lo cual sí existiría esa cierta posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, pues no sabemos muy bien, yo reconozco que no lo conozco, que cuál es lo que está en la mente de Karen Kam, del fiscal de la Corte Penal Internacional. Él dice que él está atento, que él está observando todas las cuestiones, que no quiere precipitarse, y el tema es que de momento no ha tomado ninguna iniciativa seria respecto de qué es lo que va a hacer en relación con este tema. Con lo cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir en la Corte Penal Internacional, aunque ha habido luego estados que han propugnado, que la han llevado, etcétera, pero claro, el tema de la forma en cómo opera la Corte Penal Internacional es muy complejo, es extraordinariamente complejo. Y entonces, o sea, si efectivamente el fiscal no lo lleva, la sala de cuestiones preliminares en todo caso no lo aprueba, etcétera, etcétera, el tema no va a prosperar. Está complicado lo de la Corte Penal Internacional. Es un tema extraordinariamente politizado. Pero bueno, la cuestión está en que hay una iniciativa hay dos iniciativas que yo creo que merecen la pena ser resaltadas. Una es la iniciativa de Sudáfrica en relación con la petición de medidas cautelares y la petición de que se declare que por parte de Israel se está llevando a cabo una violación del convenio sobre genocidio, pero no está planteado ante un tribunal penal internacional, está planteado ante un tribunal, podríamos decir, administrativo, civil de Naciones Unidas. Naciones Unidas, cuando se hizo la Carta de San Francisco, que es la Carta Fundacional de Naciones Unidas, es la Carta Fundacional de Naciones Unidas y de creación de la Corte Internacional de Justicia, que es equivalente más o menos a lo que en la Sociedad de Naciones era el Tribunal Internacional de Justicia, donde había intervenido Rafael Altamira, que hemos hablado anteriormente. Entonces, la cuestión está en que, bueno, pues lo que puede hacer la Corte Internacional de Justicia es únicamente declarar que efectivamente, bueno, pues se está vulnerando el convenio de genocidio, pero no puede condenar a nadie. O sea, simplemente puede decir que, bueno, pues Israel está vulnerando el convenio. Y lo únicamente, que yo creo que de alguna manera inteligente han planteado cuestiones cautelares, medidas cautelares. Y entonces ahí donde las medidas cautelares, que ha habido ya 2 resoluciones de medidas cautelares, pues han sido muy claras en el sentido de, efectivamente, de ver que existe una prima facie, existe por lo menos una apariencia de que efectivamente podría estarse vulnerando la Convención de Genocidio, y que en definitiva eso implicaba que era necesario que por parte de Israel se tomaran medidas para evitar la comisión de genocidio. Y una segunda que se ha producido como consecuencia precisamente de todos los obstáculos que se han planteado a la llegada de la ayuda humanitaria, y han planteado la necesidad de que se permita por parte de Israel la llegada no de cualquier ayuda humanitaria, sino de una ayuda humanitaria relevante que no se obstaculice ninguna. O sea, que se permita y que no se obstaculice, ¿no? Con lo cual hay 2 medidas importantísimas. En realidad, los comentaristas lo que vienen a decir que lo que tendría importancia la resolución de la Corte Internacional de Justicia es desde la perspectiva de un mecanismo bastante desconocido y difícil por parte de Naciones Unidas, que es lo que se llama la obligación de proteger, la P2G, o sea, que es concretamente es un mecanismo novedoso que nació precisamente a partir de la Guerra de los Balcanes y nació en el 2001, 2005, etcétera, etcétera, y que se ha utilizado en muy pocas ocasiones por parte de Naciones Unidas. Se ha pseudoutilizado, por ejemplo, se pseudoutilizó pues para el bombardeo por parte de la OTAN de Serbia, pero eso no estaba autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fue una actuación apócrifa y desde mi punto de vista incluso criminal, pero bueno, es una opinión. O sea, pero lo que sí se ha utilizado, por ejemplo, es en Libia.
Se ha utilizado en Libia, pero claro, en realidad este mecanismo, que es un mecanismo de protección ante situaciones de violaciones masivas de derechos humanos que requieren fundamentalmente, además, la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el problema que tienen es que se ha utilizado siempre de una manera instrumentalizada. En realidad, en Libia lo que se quería era cargarse a Gaddafi, en una palabra. Y entonces lo que se utilizó este mecanismo es para eso. Se ha utilizado, por ejemplo, pues en Birmania, en el tema de los Rohingya, pero de una manera muy limitada y no demasiado eficaz. Aquí se plantea que si efectivamente se llegara a producir ese reconocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia, si realmente este mecanismo llegaría a funcionar. Pero el problema fundamentalmente es que lo tiene que autorizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, al tenerlo que autorizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que está claro es que Estados Unidos va a vetarlo absolutamente, con lo cual es imposible que pudiera utilizar. Lo que pasa es que, como en sí, pone siempre contra las cuerdas. Pero la cuestión que tenemos en este momento es eso, es decir, resoluciones dictadas por un tribunal de las características de la Corte Internacional de Justicia, un tribunal formado por los mejores juristas del mundo, que sin embargo es desoído. Es verdad que Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, no tiene, vamos a ver, como tal no la reconoce, pero Israel sí es signataria del convenio de genocidio, con lo cual se produce esa situación extraña. Pero bueno, en cualquier caso, el peso, el valor que tiene las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son superlativas, son importantísimas. Y nos encontramos en este momento en una situación donde, no obstante existir esas declaraciones, por lo menos iniciales, son absolutamente desoídas por parte de Israel. Entonces, bueno, pues esto es uno de los elementos que tienen y, por lo tanto, en definitiva, yo les he querido marcar la imposibilidad de que pueda actuar de momento la Corte Penal Internacional, la posibilidad de que pueda actuar la Corte Internacional de Justicia, lo que existe, y que, por otra parte, desde mi punto de vista, tampoco es fácil que pueda actuar las jurisdicciones universales de los estados, por lo menos el del español, aunque podría haber jurisdicciones de otros estados que podrían actuar. El problema fundamentalmente está en que, por ejemplo, pues veremos a ver, Alemania, que es un país que es muy proactivo en este tipo de cosas, pero Alemania mantiene una posición un tanto complicada. Precisamente otra de las demandas, la segunda de las demandas que yo les decía ante la Corte Internacional de Justicia, es la demanda de Nicaragua, o sea, contra Alemania, precisamente por ser un colaborador, o sea, del genocidio por parte de Israel, porque la cuestión está en que es verdad que la Corte Internacional de Justicia ha venido a decir que no solamente se comete el genocidio mediante la realización de alguno de los actos de genocidio que se establece en la Convención de Genocidio, sino también cooperando o no evitando el genocidio. O sea, y hay una resolución en relación con Bosnia y Herzegovina del 2008 o 2007 que lo viene a decir así. Bien, eso por una parte en relación con Israel-Palestina. En relación con Ucrania, vamos a ver, la violación de derechos humanos también es una situación clara en esto. Lo que pasa es que yo creo que los entresijos de la guerra en uno y otro caso son absolutamente diferentes desde mi punto de vista. Y yo francamente creo que eso es un tema de la que tenemos que partir necesariamente. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay una disputa internacional por la hegemonía del mundo, es una cuestión geopolítica y realmente yo creo que Europa se está viendo involucrada, lamentablemente, en una guerra donde, no digo que no le concierna, porque yo creo que le concierne, pero que es una guerra que se está haciendo o se está actuando por otros actores y utilizando un territorio... yo creo que es probablemente utilizando el territorio de la propia Ucrania para librar una batalla, o sea, que tiene otras finalidades distintas. El problema es que desde la perspectiva de los derechos humanos se está produciendo la misma situación. Hay una agresión por parte de Rusia, lo hay clarísimamente. Entonces el problema fundamentalmente es decir, vale, muy bien, desde luego descartamos la existencia de genocidio en el caso de Ucrania, porque no hay ningún grupo humano especialmente protegible. Ni por otra parte, las prácticas que se están llevando son prácticas genocidas. Puede haber prácticas, efectivamente, de ataques masivos a la población civil perfectamente identificables como crímenes contra la humanidad.
Y, por supuesto, crímenes de guerra, porque efectivamente se han vulnerado muchísimas. La cuestión fundamental, el tratamiento diferencial que existe entre el tema de Ucrania y el de Palestina es que, efectivamente, la Corte Penal Internacional está actuando en el tema de Ucrania. Hay dos órdenes internacionales de detención emitidas. Una en relación con el propio Putin y con Loua Barloua, es decir, la que es la delegada, bueno, la encargada, la gestora de todos los asuntos de los niños por el tema de la deportación masiva de niños desde Ucrania a Rusia, bueno, deportación, traslado forzoso de niños y tal. Y eso está siendo conocido por el fiscal de la Corte Penal Internacional y luego también por ataques específicos en relación con el ministro de Defensa y otros más, que son los que están en este momento afectados por órdenes internacionales de detención. Pero sobre todo el tratamiento que está dando Europa, claro, también por las circunstancias propias de la guerra, lo que nos encontramos es, en definitiva, que mientras en Ucrania se entra y se sale con cierta facilidad y donde se está pudiendo documentar todo y donde hay grupos de fiscales internacionales que están entrando y están documentando todo, absolutamente todo, no ocurre nada parecido en el tema de Gaza. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. O sea, si llegara a poder actuar la Corte Penal Internacional, o sea, ¿cómo? Es decir, porque el problema fundamentalmente es que estamos hablando de procedimiento, de la necesidad de procedimientos penales, o sea, que requieren, pero no solamente de uno, sino de probablemente miles de procedimientos penales que requieren una documentación exacta de todo lo que ha acontecido. El derecho penal funciona así, el derecho penal no funciona al por mayor, no funciona en bloque, funciona por hechos concretos. Entonces va a ser necesario investigar todos esos hechos y no hay nada ni nadie que los esté investigando. O sea, porque evidentemente Israel impide que se pueda llevar a cabo esa situación. Sin embargo, eso sí se está pudiendo hacer en este momento en Ucrania. Esa es una grandísima diferencia. Entonces, bueno, pues es probable, efectivamente, que llegado a un punto, pues pudiera llevarse a cabo algún procedimiento en relación con Ucrania. Desde luego, por los delitos que le he comentado, incluso por el delito de agresión, por el crimen de agresión. Que es verdad que el crimen de agresión es un tanto complejo por su propia génesis, por los propios mecanismos de iniciación del procedimiento y donde interviene de una manera, o sea, realmente la forma más efectiva, teniendo en cuenta fundamentalmente una cuestión, o sea, que es que Ucrania no forma parte, ni Ucrania ni Rusia forman parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, únicamente es posible aplicar normativa de la Corte Penal Internacional en relación con Ucrania porque hay un procedimiento de los que prevé el artículo 12 del Estatuto que permite efectivamente que cuando se haga una declaración, y ellos lo hicieron cuando se produjeron los sucesos de Maidán, pues efectivamente, y de la toma de Crimea, pues que efectivamente la Corte Penal Internacional pudiera intervenir. Pero claro, eso permite exclusivamente estas situaciones, pero no permite el crimen de agresión. Únicamente el crimen de agresión sí es posible cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí autoriza la actuación de la Corte Penal Internacional. Pero claro, el tema es que ahí Rusia pertenece al Consejo de Seguridad y no va a tirar piedras contra su propio tejado, con lo cual la verdad es que la posibilidad del crimen de agresión, lo que pasa es que ahí hay una cierta, vamos a ver, se está proponiendo y se está creando una doctrina importante, hay un movimiento internacional, hay una ONG que está tratando de investigar y se basa sobre todo en la independencia y neutralidad de los jueces de la Corte Penal Internacional que podrían llegar a poner en marcha, en funcionamiento, el crimen de agresión. Pero bueno, bien, la cuestión está en que, bueno, pues ese crimen de agresión efectivamente, o sea, sería en relación sobre todo fundamentalmente con el Putin, porque el crimen de agresión sí se refiere a las máximas cabezas, a los mayores y tal, pero claro, el problema fundamentalmente es que es impensable que Putin vaya a terminar en las manos de la Corte Penal Internacional, digo yo, ¿no? Entonces el problema es, o sea, ¿cómo se resuelven esas cuestiones? Entonces, bueno, pues ahí se han empezado ya a inventar muchas cuestiones, pero todo esto es derecho del futuro. Es decir, por una parte, o sea, que estos tribunales empiecen a establecer juicios en ausencia, donde se pueden hacer condenas
o sea, por juicios en ausencia. No es ninguna tontería, es decir, es una tendencia que existe en este momento y que permitiría que, no obstante no estar presente, si se pueden recabar todas las pruebas, pues efectivamente juzgar en ausencia, y bueno, implica que luego los juicios probablemente hubiera que repetirlos al completo en el momento en que pudiera ser capturada la persona, pero ya por lo menos se puede hacer una declaración internacional de responsabilidad, sobre todo en relación con crímenes como el de agresión. Por una parte eso, y luego por otra parte también, que también tendría mucho que ver con los crímenes en ausencia, que se empezara a abrir la posibilidad de la responsabilidad penal de los Estados, de alguna manera, y de que efectivamente los Estados también pudieran sentar en el banquillo. Estas son las perspectivas. Yo ya comprendo que es un poco, o sea, que la hora es una hora mala, que esto no deja de ser una materia muy ardua, o sea, que les he hablado de muchas cosas, pero bueno, espero que algo se hayan quedado y que, bueno, pues, en fin, hayan sacado ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias por